Dicen que el amor llega cuando menos lo esperas. Pero, ¿qué pasaría si ese amor viene acompañado de un pasado oscuro y un misterio imposible de ignorar? La lluvia caía con una fuerza inusual esa tarde. Las calles parecían espejos grises donde las luces de los autos se reflejaban como fantasmas. Las personas corrían buscando refugio, algunas con paraguas, otras simplemente empapadas. En una esquina discreta del centro de la ciudad, había un café antiguo. Su letrero de neón titilaba con dificultad, como si también sufriera el peso del tiempo. Allí, sentada junto a la ventana, estaba Sofía. Llevaba horas allí, fingiendo leer un libro que ya conocía de memoria. Lo usaba como escudo para ocultar su verdadera batalla, un corazón que aún sangraba por dentro. Habían pasado 6 meses desde que su mundo se había derrumbado. Una traición, un amor que juró quedarse, pero eligió marcharse. Desde entonces, la confianza le resultaba un lujo imposible. Suspiró, observando las gotas correr por el cristal. El café estaba casi vacío. Solo un par de parejas riendo en silencio, un anciano con un periódico, y ella, la mujer que se sentía invisible. El reloj en la pared marcaba las 5 de la tarde cuando la puerta se abrió con un golpe. El viento frío entró primero, seguido de un joven empapado. Se sacudió la chaqueta, dejando un charco en la entrada. Su nombre era Daniel. Cabello oscuro, desordenado por la lluvia, mirada intensa y perdida. Parecía un hombre que cargaba algo más pesado que la tormenta afuera. Pidió un café apresurado, con voz grave y cansada. Miró alrededor buscando asiento. Todos estaban ocupados, excepto uno, frente a Sofía. Se acercó con una sonrisa tímida. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó con un tono respetuoso. Sofía dudó. No era alguien que dejara entrar a extraños en su espacio. Pero había algo en sus ojos, algo roto, como ella. Asintió sin decir palabra. El silencio fue incómodo. Ella fingía leer. Él removía su café. Hasta que Daniel abrió un cuaderno viejo, desgastado en los bordes. Sofía no pudo evitar mirar. Estaba lleno de dibujos. Retratos de personas con miradas tristes, heridas que no se veían. Almas atrapadas en papel. ¿Tú dibujaste esto?, preguntó sin darse cuenta. Daniel levantó la mirada. Sus ojos tenían esa mezcla peligrosa entre ternura y tormenta. Sí, dibujo lo que no puedo decir. Sofía sintió un estremecimiento. Se encontró a sí misma sonriendo. Apenas un gesto. Hacía meses que no lo hacía. Comenzaron a hablar. Primero tímidamente. Después, como si fueran dos viejos conocidos reencontrándose después de años. Hablaban de libros. De música que los había acompañado en sus peores noches. De heridas que aún dolían, aunque intentaran ocultarlas. ¿Y por qué dibujas rostros tan tristes?, preguntó Sofía, intrigada. Daniel dudó unos segundos antes de responder. Porque los rostros felices no me creen cuando los dibujo. La gente finge estar bien, pero en los ojos siempre queda la verdad. Ella se quedó en silencio. Sintió que esas palabras atravesaban directamente su pecho. La tarde avanzó sin que lo notaran. La lluvia había cesado, y el café estaba a punto de cerrar. Sofía se levantó, recogiendo sus cosas. Fue agradable hablar contigo, dijo, con un tono que intentaba sonar indiferente, aunque sus ojos decían lo contrario. Daniel la miró con cierta urgencia. No quería que se fuera. No todavía. Arrancó una hoja de su cuaderno con cuidado. La extendió hacia ella. Era un retrato, de Sofía. Ella lo tomó con manos temblorosas. No entendía cómo, en solo unas horas, alguien había captado tanto de ella. ¿Cuándo hiciste esto? Daniel bajó la mirada. Mientras hablabas. No podía evitarlo. El corazón de Sofía latía fuerte. Ese retrato no mostraba solo su rostro. Mostraba su soledad, su fragilidad, y también algo que ella misma había olvidado. Su belleza. No sé qué decir, susurró. Daniel sonrió, nervioso. No digas nada. Solo, ¿te volveré a ver? Sofía dudó. Parte de ella quería huir, protegerse, levantar muros más altos. Pero otra parte, sentía que aquel extraño había encendido una chispa que creía muerta. Quizá respondió, con una media sonrisa. Salió del café, sintiendo el aire fresco en el rostro. Daniela siguió con la mirada hasta que desapareció en la esquina. Sabía que no podía dejarla ir. No después de eso. Esa noche, Sofía no pudo dormir. El dibujo estaba junto a su cama,
observándola en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no lloró al cerrar los ojos. Sintió algo nuevo, peligroso, pero inevitable. No entendía cómo un extraño había visto tanto de ella en tan poco tiempo. Se giró en la cama una y otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, la sonrisa tímida de Daniel volvía a aparecer. Era absurdo, apenas lo conocía. Y sin embargo, sentía que algo la unía a él de una forma inexplicable. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel encuentro no era casualidad. El destino ya había escrito sus nombres en la misma página. Y lo que parecía un simple café, sería el inicio de una historia marcada por amor, secretos y heridas que no todos están listos para sanar. Pasaron 3 días. 3 días en los que intentó convencerse de que no volvería a verlo. Que aquello había sido un simple cruce del destino, nada más. Pero la vida siempre encuentra una manera de burlarse de nuestras certezas. Un jueves por la tarde, Sofía caminaba por el mismo barrio donde estaba el café. No pensaba entrar, pero la lluvia comenzó de repente, igual que la primera vez. Se refugió, casi sin darse cuenta, en la misma puerta. El aroma del café la envolvió como un déjà vu. Y allí estaba él, sentado en la misma mesa, cuaderno en mano, como si hubiera estado esperándola. Daniel levantó la vista y sus ojos brillaron con sorpresa. Sabía que volverías, dijo con voz segura, aunque sus manos temblaban levemente. Sofía arqueó una ceja. ¿Siempre esperas a que la gente regrese? Él rió suavemente. No a la gente. A ti. El corazón de Sofía dio un vuelco, pero lo ocultó bajando la mirada. Se sentó frente a él, con una mezcla de nervios y curiosidad. El silencio volvió a instalarse por unos segundos. Daniel lo rompió, abriendo su cuaderno. Quiero mostrarte algo. Las páginas estaban llenas de dibujos de rostros, pero entre ellos había uno que la dejó helada. Una mujer, parecida a ella, pero más joven, con ojos llenos de tristeza. ¿Quién es?, preguntó Sofía, con un hilo de voz. Daniel cerró el cuaderno de golpe. Alguien que ya no está, respondió con frialdad. Sofía sintió la tensión en el aire. No quiso insistir, pero esa imagen se quedó grabada en su mente. El resto de la tarde conversaron como la primera vez. De literatura, de música, de la soledad que ambos conocían demasiado bien. Pero ahora había una sombra entre ellos. Ese dibujo, esa mujer desconocida. Cuando se despidieron, Daniel la acompañó hasta la puerta. La lluvia había cesado, y la calle brillaba con reflejos dorados de faroles. Sofía, dijo él antes de que ella se alejara. A veces, hay personas que llegan a tu vida para curar heridas, y otras que llegan para abrirlas de nuevo. Ella lo miró fijamente. ¿Y tú? ¿Cuál de las dos eres? Daniel no respondió. Solo la observó como si guardara un secreto demasiado grande para confesarlo. Esa noche, Sofía volvió a su casa con más preguntas que respuestas. El retrato que Daniel le había regalado seguía allí, pero ahora lo miraba distinto. ¿Quién era esa mujer en el cuaderno? ¿Por qué se parecía tanto a ella? Los días siguientes comenzaron a encontrarse más seguido. Cafés, caminatas bajo la lluvia, charlas interminables en las que parecía que el tiempo no existía. Pero cada vez que Sofía preguntaba por su pasado, Daniel esquivaba las respuestas. Hasta que una tarde, mientras él fue al baño de café, Sofía cedió a la curiosidad. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de retratos, pero había algo más. Una fecha, una noticia recortada de un periódico, pegada entre los dibujos. El titular decía: accidente en carretera deja una víctima fatal. Joven mujer pierde la vida. La foto la hizo temblar. Era la misma mujer del retrato. La misma que se parecía tanto a ella. Daniel regresó en ese momento y la encontró con el cuaderno en las manos. Su rostro cambió, endureciéndose. No deberías haber visto eso, dijo con voz baja, contenida. Sofía lo cerró de inmediato, nerviosa. Lo siento, yo no sabía. Él respiró hondo, intentando calmarse. Después de unos segundos de silencio, agregó: se llamaba Clara. Era lo más importante que tuve. Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué pasó? Los ojos de Daniel se oscurecieron. La perdí. Y hay cosas que nunca se superan. La tensión era insoportable. Sofía quiso preguntar más, pero algo en la expresión de Daniel le dijo que no debía. No aún. Esa noche, al llegar a casa, Sofía no pudo dejar de pensar en lo que había descubierto. La imagen de Clara, tan parecida a ella,
La perseguía como una sombra. ¿Era coincidencia? ¿O había una razón más profunda para que Daniel se hubiera acercado a ella? El destino los había cruzado. Pero ahora, Sofía empezaba a preguntarse si ese destino era una bendición o una trampa que estaba a punto de cambiarlo todo. La lluvia volvió a caer esa noche, como si la ciudad quisiera repetir la historia. Sofía no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. El rostro de Clara, tan parecido al suyo, la perseguía en sueños y en vigilia. ¿Era posible que el destino jugara con esas coincidencias? ¿O era que Daniel la veía como un reflejo de su pasado? El miedo la golpeaba con fuerza, pero más fuerte aún era el deseo de saber la verdad. Pasaron 2 días sin hablarse. Sofía evitó el café, temiendo lo que encontraría si volvía a verlo. Pero al mismo tiempo, cada segundo sin Daniel le pesaba como una eternidad. Hasta que una tarde, al abrir su puerta, lo encontró ahí, empapado por la lluvia, sosteniendo su cuaderno contra el pecho. «Necesito hablar contigo», dijo con voz firme, aunque sus ojos temblaban. Sofía lo dejó entrar. El silencio de su departamento se volvió pesado, casi insoportable. Daniel colocó el cuaderno sobre la mesa. Lo abrió en la página del retrato de Clara. Y por primera vez, decidió hablar. «Ella era mi novia», confesó. «La conocí cuando tenía tu edad. Era Luz. Todo lo contrario a mí. Y en un accidente, la perdí». Sofía lo escuchaba en silencio, el corazón apretado. «No fui yo quien conducía», continuó Daniel, con la voz quebrada, «pero estaba con ella. Sobreviví. Ella no. Desde entonces, cargo con la culpa de seguir aquí». Un nudo en la garganta impidió que Sofía respondiera de inmediato. Las lágrimas de Daniel hablaban más que sus palabras. Él levantó la mirada y añadió: «El día que te vi en ese café, Sofía, creí que la vida me estaba jugando una broma cruel. Te parecías tanto a ella. Pensé que la estaba viendo otra vez». Sofía se estremeció. Por fin entendía la sombra en sus ojos. No era un secreto oscuro. Era una herida que nunca había cerrado. «Daniel», susurró ella, tomando valor. «Yo no soy Clara. Y nunca lo seré. Pero si me dejas, puedo ser alguien nuevo en tu vida. No para reemplazarla, sino para caminar contigo desde ahora». Él la miró como si esa frase fuera un salvavidas en medio de un mar infinito. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Se abrazaron, no como dos desconocidos que se encuentran, sino como dos almas que deciden sanar juntas. Los días siguientes se llenaron de pequeños momentos que lo cambiaron todo. Caminar bajo la lluvia ya no era un recuerdo doloroso, sino una excusa para reír juntos. El café dejó de ser un refugio de soledad, para convertirse en su lugar secreto. Daniel empezó a dibujar de nuevo, pero esta vez con rostros sonrientes. Y Sofía descubrió que aún era capaz de confiar, de amar sin miedo. Una tarde soleada, meses después, Daniel la llevó al mismo lugar donde había conocido a Clara. No para revivir el pasado, sino para despedirse de ella. Colocó un ramo de flores en aquel sitio, cerró los ojos, y por fin dejó ir la culpa. Sofía lo tomó de la mano con fuerza. Él respiró profundo, y dijo: «Hoy termino un capítulo, para empezar uno contigo». Sofía sonrió con lágrimas en los ojos. Y lo besó, bajo un cielo que por fin se había despejado. El tiempo pasó, pero ya no como enemigo. Los dos aprendieron que la vida siempre puede volver a empezar. Que las pérdidas no desaparecen, pero el amor tiene la fuerza de darles un nuevo sentido. Lo que comenzó como un encuentro bajo la lluvia se convirtió en la prueba de que incluso en las noches más oscuras, siempre hay un amanecer esperándonos.